Amneris Chaparro es doctora y maestra en teoría política por la Universidad de Essex y socióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó una estancia postdoctoral de investigación en la Hoover Chair de Economía y Ética Social en la Universidad de Lovaina y un postdoctorado en el Departamento de Sociología de la UAM. Es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el programa de posgrado en Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. En 2023 fue acreedora al Rice Fellowship para participar como Visiting Professor en la Universidad de Yale. Actualmente es la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Aquí estamos con nuestra súper invitada este domingo, Amneris Chaparro. Ya vieron su semblanza, la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias, John. Un placer estar aquí. Qué gusto tenerte aquí. Estás estrenando responsabilidad. Apenas este año 2025 iniciaste en este cargo. Cuéntanos un poco de la historia del CIEC. Igual muchos ya saben, pero muchos no saben sus orígenes y la importancia de que la UNAM cuente con su propio Centro de Investigaciones sobre Género. Efectivamente, llevo en el cargo desde febrero de este año y aunque parezca un cliché, sí es un honor estar en una posición donde puedo contribuir algo a la creación de conocimiento y la difusión del mismo en la universidad. El Centro de Investigaciones y Estudios de Género como tal se inaugura en 2016 con un decreto que aparece en Gaceta UNAM. Sin embargo, su antecedente inmediato es el Programa Universitario de Estudios de Género, que se fundó en los años 90. Ese programa fue, digamos, parte de un grupo de programas y centros dedicados a pensar y hacer investigación en estudios de género y feministas que comenzaron a aparecer en la década de los finales de los 80s y principios de los 90s. Realmente pionero desde su momento. Desde su momento y sobre todo por el término género. Teníamos muchos programas enfocados a estudios de la mujer o de las mujeres y el de la UNAM, de una manera muy interesante, desde el principio decidió utilizar el concepto género, que es un concepto del que hablaremos más adelante, pero que tiene una raigambre importante en las universidades y que nos dice mucho sobre cómo explicamos las desigualdades que hay entre hombres y mujeres. Entonces se funda el programa en el 92, su primera directora fue la doctora Graciela Hierro y en 2016, 2015 empiezan los trabajos para convertirlo en un centro de investigaciones que está alojado en la máxima casa de estudios de este país. Si Trump fuera presidente de México, ya te hubiera expulsado de la UNAM, acabado con el centro. Es algo que amenaza cierto sector de la sociedad de mucho poder en este mundo. ¿Por qué ha habido tanta reacción agresiva? Porque quizás es resultado de la misma fuerza y poder que ha tomado, ¿no?, el movimiento feminista, estas cuestiones. Sí, por un lado, efectivamente, no tendríamos un campo de conocimiento llamado estudios de género si no existiera una tradición de siglos que es intelectual y política de activismo feminista en el mundo, ¿no? Ahí digamos que hay un antecedente teórico y político importantísimo que llega a las universidades en el siglo XX y se configura este campo de conocimiento que además, como bien dices, es objeto de mucha atención y tensión. No solo Trump sería el primero en prohibir este tipo de espacios, pero han pasado ejemplos en Hungría, por ejemplo, con Víctor Orbán, que también se prohibieron los programas de posgrado en estudios de género hace unos 8 años. O sea, hay distintos espacios que vienen sobre todo de gobiernos conservadores que que hacen una fuerte afrenta a los estudios de género. ¿Por qué? Porque tanto el feminismo como los estudios de género son de cierta manera incómodos, porque hacen señalamientos muy críticos sobre que la desigualdad entre hombres y mujeres no es natural, no está en los cuerpos, ni en los cerebros, ni en la religión, sino que es un constructo que se da y que producimos y reproducimos constantemente en las sociedades. Y también
porque esa incomodidad nos da en el lugar que es más inmediato para todas las personas, que es nuestra identidad. Si de pronto alguien te dice todo aquello que tú piensas sobre qué es ser un hombre o qué es ser una mujer, es producto de circunstancias históricas, contextuales, políticas, subjetivas, psicológicas, eso de cierta manera desata incertidumbres ontológicas. Entonces, de ahí que vengan estas restricciones, estas pretensiones de acallar estas voces críticas desde la academia. Estaba recientemente con nosotros aquí en la UNAM Rita Segato, estuvimos juntos dándole la bienvenida a la UNAM, y ella decía, o sea, ¿por qué un magnate neoyorquino como Trump o cualquier hombre muy rico le interesa si una mujer joven de 16 años del pueblo X al otro lado del planeta o de su propio país, pero lejos, aborte o no? O sea, ¿por qué implica eso una amenaza para él? Y ella justamente decía, pues es porque la estructura patriarcal atraviesa todo, ¿no? Si no controlas, ¿no?, los cuerpos y la feminidad de todos, terminas perdiendo tu propia presencia y no solo tu cuestión de autoestima, sino poder real social, ¿no? Sí, efectivamente, los cuerpos de las mujeres no son vistos como propios de ellas, es decir, son el primer espacio de conquista territorial para el patriarcado, para el orden de género. ¿Y qué hacen sobre todo los gobiernos de corte más conservador? El primer lugar que intentan controlar son las políticas sobre la vida y la muerte. ¿Quién puede decidir o no qué se hace con un embarazo planeado o no planeado? Y también es una forma de infantilización continua de las mujeres, de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, sobre sus propias trayectorias de vida. Entonces, aquí además se arrastra una creencia muy arraigada sobre que las mujeres son incapaces de tomar decisiones incluso sobre ellas mismas. Y esto se repite en todos los discursos y es una de las primeras señales de signos autoritarios y antidemocráticos. Pero insisto, yo creo que hay que ver el lado positivo, que es que justo esta reacción es a el desarrollo, la consolidación del movimiento, el discurso, las investigaciones feministas. Apenas hace 10, 20 años en México, incluso en Inglaterra, los Estados Unidos, tú estudiaste allá en Inglaterra, has estado en Estados Unidos, todavía hace 20 años, 30 años, ser feminista era algo marginal, era algo raro, ¿no? Y ahora ya se va normalizando, ya no es un atrevimiento tan grande, no genera las mismas reacciones del otro lado, decir que eres feminista, ¿no? Sí, ha habido un cambio, no estamos en el mismo lugar que se estaba hace 10 años, también ahí creo que hay un cambio generacional importante, una manera en que las redes sociales han permitido que ciertos discursos que antes no llegaban a grupos masivos ahora lleguen. Y también estamos en un momento excepcional de los feminismos en el mundo. O sea, no habíamos visto a mujeres inundando las calles de la manera que lo han hecho desde hace 11 años, cuando iniciaron las primeras protestas en Argentina, que también tienen un reclamo político de larga data, ¿no?, que es el de la violencia. Y estamos en la presencia de un discurso feminista que sí se ha hecho un discurso mucho más común, porque al final del día el rechazo a los feminismos o a nombrarse feminista o las ideas que te provocaba cuando alguien decía que era feminista, pues venían del desconocimiento de la causa, por esta idea que te decía al principio de que resulta incómodo que alguien esté señalando todo el tiempo cuáles son esas inconsecuencias de los discursos democráticos de las derechas y de las izquierdas también, que las desigualdades no son naturales, que incluso el statu quo de la familia tradicional pues no es el mejor statu quo de la sociedad. Y ahora hay otros espacios donde también creo que los feminismos en plural te dan cuenta que son movimientos muy heterogéneos, que no hay un solo feminismo, aunque sí hay algunas causas comunes que al final del día son en beneficio de todas las personas. O sea, no es como que el feminismo
bueno, quizá algunos feminismos sí quieran acabar con todos los hombres, debe haberlos, pero los feminismos que yo he estudiado, con los que digamos, compartido pláticas, no son esos feminismos. O sea, el feminismo es en principio un humanismo, el feminismo es una postura ética que sí quiere sociedades más justas, más igualitarias y felices. No es necesariamente anti-hombre, como dices. No necesariamente. Es a favor de la igualdad o sobre todo tomar en cuenta la diferencia de género, que se construye. ¿O cómo defines feminismo? Supongo que no hay una sola definición. No hay una sola definición. Digamos, la definición de cajón es un movimiento político e intelectual de larga data que busca construir y transformar a las sociedades para que todas las personas puedan ser libres en libertad. Perdón, puedan ser iguales en libertad. Y no has mencionado mujer en esa frase. No está ahí, porque para mí es una posición ética, y una posición ética no depende de una corporalidad, o sea, de que tengas ciertos cromosomas o cierta carga hormonal, sino que depende de un convencimiento, una convicción política, ¿no? Así, y la ética es complicada, la ética es un ejercicio de todos los días que no siempre nos sale. O sea, cuando alguien dice que es feminista, quizá hay ciertas expectativas que son muy altas sobre cómo debe ser el actuar en el mundo, pero pues también las feministas, spoiler alert, son seres humanos, ¿no? Y cometen errores, tienen fallas éticas, a veces se enojan, a veces son violentas. También eso es ser feminista, porque decía una frase irónica, que pretendía ser irónica en los años 80, el feminismo es la noción radical de que las mujeres son personas. Y ser persona es eso, ser una persona con fallas, con errores de juicio, con malos humores, que no siempre son perfectas, y eso también está bien, y eso es algo que los feminismos han reivindicado. ¿Hay un feminismo de derecha? Habrá feministas de derecha que dicen que sí, ¿no? Ahí yo creo que hay una incompatibilidad ideológica. Sin embargo, en el discurso político actual sí hay mujeres que se asumen como feministas y que abrazan causas de derecha. Entonces ahí digamos que empíricamente sí las hay. Ideológicamente aquí es una zona complicada, porque ¿cuál es la autoridad que alguien tiene para decirte que no eres feminista? O que es de izquierda o derecha. O que eres de izquierda o de derecha, o que tu izquierda parece más de derecha que otras izquierdas. O sea, es complicado, ¿no? Yo en principio pensaría que hay causas que los feminismos abrazan que son incompatibles con los discursos conservadores, ¿no? La causa del aborto, pero también las causas que abonan por condiciones muy tradicionales de la feminidad o de las familias, o que son en contra de derechos humanos de las personas con identidades sexodiversas. A mí me parece que hay un cajoncito que es muy claro de qué son los feminismos, aunque ahí adentro también haya diferencias ideológicas, y que ciertas características de las derechas no entrarían. Luego entonces una pensaría que no puede haber feminismos de derecha. Sin embargo, hay activamente feministas que asumen de derecha, y es algo con lo que tenemos que lidiar. O puede haber un uso político de la etiqueta feminista para, ¿no?, esconder otras agendas. Eso a veces ocurre también, sí. O no. Hay un uso político instrumental, digamos, tanto de la palabra feminista como género. Creo que de un tiempo para acá hemos visto una insistencia sobre todo en las instituciones, de tener programas, presupuestos, procesos de sensibilización con perspectiva de género, y eso, por un lado, uno piensa, wow, estamos en un lugar donde no estábamos hace 10 años. Sin embargo, ¿qué tan real es, ¿no? ¿Qué tan efectivo es? ¿O es solamente un instrumento para dar palomita a una checklist, ¿no? Entonces ahí para mí la clave para entender si alguien realmente tiene una convicción es si ha pasado primero por un proceso de sensibilización en género,
o también si tienen un proceso de formación en género. Eso es importantísimo, Claro. y porque los estudios de género son eso, son un campo de conocimiento, no es nada más como decir, bueno, yo soy mujer, entonces sé todo lo que se debe saber. O sea, vivir el género no es lo mismo que ser un especialista en Claro. género, ¿sabes? Y hay algo particularmente emocionante con respecto a tanto los estudios de género como el activismo, la participación de los movimientos feministas desde México, desde América Latina, desde el sur global, ¿no? O sea, algo realmente interesante, no quiero usar la palabra de vanguardia, pero particularmente avanzada en ciertos sentidos comparado con de repente las discusiones ahí en Inglaterra, los Estados Unidos o Bélgica, tanto tú has estudiado, ¿no? Sí, ahí es muy interesante lo que ocurre en el terreno de América Latina. Yo creo que sí podríamos decir que hay una vanguardia con respecto a el tipo de movilizaciones que existen, pero no solo eso, también hay una vanguardia institucional, hay una vanguardia en que ahora sí que las feministas se han metido en todos lados, y eso impulsa cambios importantes que no habíamos visto. Obviamente esta vanguardia no surge de la nada, los movimientos organizados pues tienen que ver con un enorme flagelo que es la violencia feminicida en este país, y otro tipo de violencias como la violencia vicaria, la violencia ácida, que son tipos de agresiones que afectan abrumadoramente a mujeres, a mujeres trans o a sujetos feminizados. Entonces, digamos que el terreno está puesto para que exista esa movilización, porque ha habido históricamente una falta de respuesta por parte de las autoridades, y de ahí es que se articulan los movimientos feministas. Y se articulan de una manera muy interesante, porque no solo es el reclamo al gobierno, es también el acompañamiento, el compañerismo entre las feministas, ¿no? Cuando vas a una marcha te encuentras desde bebés en carriola hasta abuelitas, porque hay un sentido de identidad también que arropa los feminismos, y eso es muy interesante porque sí son marchas que se convocan a partir de estas demandas sociales, pero que tienen un aspecto lúdico, que tienen un aspecto recreativo, que es un aspecto comunitario, y eso no había pasado antes en este país. Te voy a interrumpir un segundito porque vamos a un breve corte y ahorita regresamos con Amneris Chaparro, la directora del Centro de Estudios sobre Género, de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Ahorita regresamos en un minutito. Aquí continuamos con la doctora Chaparro. Amneris, gracias por estar con nosotros, gracias a nuestro público. Estamos hablando de esto del 8 de marzo, que es un fenómeno realmente muy especial, muy espectacular en México y América Latina. No ocurre eso en otros lugares, ¿verdad? O sea, el 8 de marzo que tanta festividad popular, callejera, las mujeres toman las ciudades en toda América Latina. Esto no ocurre en los Estados Unidos, ni en Europa, y creo que tampoco en África, en Asia. O sea, realmente es una cuestión latinoamericana. ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué significa? ¿Qué lo explica? ¿No? Yo creo que tiene que ver con la cultura política de la región en general. Somos una región que con sus diferencias pues venimos de regímenes no del todo democráticos, en algunos casos de dictaduras militares o de regímenes de partido único, donde la vida democrática pues no existía, sino que había más bien una organización de base por parte de colectivas o de grupos organizados, y mucho del feminismo de los años 70, 80, 90 se organiza a partir de ahí, ¿no? Y sí hay una plataforma en las calles que en un punto del siglo XXI comenzó a salir, ¿no? No es que de pronto un día, el 8 de marzo de 2020, la gente decidió, sino que es un proceso que ha venido pasando más o menos desde 2011, primero con algunas marchas encabezadas por la Slut Walk en Toronto, y después hubo algunas en Ciudad de México, o la Primavera Violeta en 2014, digamos, ha ido creciendo. Y en ese hubo un punto de estallido que fue en 2020. 2020, justo antes de la pandemia. Ajá. Un poquito, días antes de la pandemia, ahí estábamos cientos de miles de mujeres, no solo en Ciudad de México, sino en muchas otras ciudades del país. Y eso obedecía pues a estos reclamos de los que hablábamos hace un momento,
de la impunidad que Claro. viene con la violencia. Y México en particular es un caso especial. Entonces, es que esa es la contradicción, porque por un lado dices, surge como resistencia, bueno, una cultura política de resistencia al autoritarismo, pero también es una cultura política muy libertaria, ¿no? O sea, que un autoritarismo que no logró acabar con estas culturas de resistencia. Y son las mujeres que están ahora dando el ejemplo. Cuando no tenemos tanta fuerza en el movimiento obrero, por ejemplo, ni campesino, ni otras causas que son importantes, son las mujeres que están dando esa batalla, y los jóvenes también, las jóvenes también, pero es algo realmente muy emocionante. Y en el norte se entiende al feminismo desde, pues más bien se pone más énfasis en las luchas más individuales, ¿no? Pues como es típico en la ciencia social y en la acción política inglesa, estadounidense, es mucho más individualista, ¿no? ¿O qué percibiste? Hiciste tu doctorado allá en la Universidad de Essex, ¿no? Pues la casa institucional de Ernesto Laclau y de otros grandes teóricos. Y ¿te costó trabajo ese diálogo norte-sur o cómo estuvo eso? Lo tendría que pensar en retrospectiva. También eran como otros momentos en donde el feminismo ni allá ni acá estaban tan vocales. O sea, yo hice una tesis sobre teoría feminista, pero énfasis en teoría feminista, Claro. ¿no? Es decir, había una tesis más de gabinete, no era una tesis que estuviera relacionada con movimientos sociales, porque en ese momento el movimiento feminista pues no era lo que es hoy en día. También creo que ya estoy revelando mucho de hace cuántos años hice el doctorado. Sin embargo, creo que hay un espíritu contestatario en muchos espacios, incluyendo Essex, ¿no? Que no es una universidad de siglos, sino que es una universidad del Grupo Russell que se crearon en los 60s, también para atraer a una masa crítica de estudiantes que no venían de las élites, sino que venían de otros tipos de otro tipo de lugares, ¿no? Y eso también le daba un sabor especial. No es coincidencia que la Escuela de Análisis del Discurso de Laclau se haya desarrollado ahí, o que haya una tradición importante en teoría política y ciencia política. Sí, con esta cosa muy anglosajona, donde la acción colectiva está mucho más controlada, ¿no? por las culturas políticas, pero creo que ahí también era el inicio de algo que ahora llamamos la cuarta ola feminista, ¿no? Que llegamos a un punto en los 90s donde mucho de las luchas de los 70s y los 80s se institucionalizaron, muchas feministas llegaron a los gobiernos, pero ahí lo que te das cuenta es que eso es una condición necesaria, más no suficiente, porque tú puedes ser feminista en un gobierno, pero si ese gobierno no se sensibiliza, si ese gobierno no entiende que puedes exigir grandes transformaciones sociales, y si dejas que la primera gran transformación, que es la del orden de género, no se toque, ahí hay un problema. Y es creo que lo que han visto las feministas en los últimos 15, 20 años, que podemos pedir grandes cambios en la democracia de un país, pero si no tocas las estructuras iniciales de socialización como la familia, si en esos espacios como la casa sigues reproduciendo lógicas de desigualdad y las consideras naturales, que además son lógicas sumamente verticales, ¿cómo esperas tener una ciudadanía que responda a esos grandes retos si venimos de origen de una estructura que es absolutamente patriarcal? Pues esto tiene que ver justo con, bueno, todo lo que hemos estado hablando tiene que ver con nuestro programa, pero el título de nuestro programa, Diálogos por la Democracia, ¿cómo sería una democracia feminista? Pues, ¿o es correcto hablar así? ¿O una democracia a favor de la igualdad de género? ¿O cómo lo conceptualizarías tú? ¿Y qué se tendría que hacer para que realmente diéramos ese viraje? Porque no es suficiente solamente atender a las necesidades de las mujeres, sino realmente transformar nuestra manera de pensar y hacer la política en clave feminista. ¿Cómo sería eso? Bueno, el primer punto sería darnos cuenta que hay en los proyectos democráticos, incluso los más sofisticados que heredamos desde el siglo XVIII, siglo XIX,
son proyectos que han dejado de fuera a una parte importante de la humanidad, no solo a las mujeres, sino también a muchos varones que no cuentan con privilegios de clase, de etnicidad, de orientación sexual. Entonces hay, digamos, un grupo de otredades en donde también están las mujeres por su condición de género, que no son parte de esos proyectos democráticos. Entonces ahí es, digamos, el primer punto es visibilizar aquello que siempre está ahí y que sostiene la vida y que sostiene los procesos, pero que no es nombrado y que no participa. También yo creo que una democracia feminista es una, como he dicho, participativa, una democracia que sí cree en la igualdad y sí cree en la libertad de las personas, y una democracia también que en términos de justicia no es necesariamente punitiva, es decir, que busca otro tipo de soluciones al conflicto, que no todo es o causar miedo para que la gente ya no haga, que no cometa crímenes, o infundir miedos para que solo temas al castigo. O sea, ¿por qué queremos que la gente se comporte de una manera ética? ¿Por miedo al castigo o porque es lo correcto? Yo pensaría que lo ideal es que no queremos que cometan un crimen porque es lo correcto, no por miedo al castigo. Entonces también ahí hay una cuestión de justicia feminista que debería ser parte del proyecto democrático, que no todo es nada más castigar y encerrar a la gente y tirar la llave. O sea, hay una serie de espacios institucionales donde el feminismo está, porque no hay ningún lugar de la vida social que no esté informado por lógicas de desigualdad, de género, de clase, de etnicidad o de orientación sexual. Y eso es interesante porque ya estamos entrando en ese terreno de cómo hacer la política de otra manera, la ontología de la política. Yo te lo leí a ti, bueno, yo también he estudiado un poco estas cosas, pero ¿cómo hablar de eso sin esencializar, ¿no?, la forma en que, ¿no?, una forma política de mujeres y de hombres, ¿no? ¿Cómo pensarlo bien? O sea, yo lo pensaría de esta manera, justamente junto con la exclusión de las mujeres, se le feminiza a todas las formas de hacer política que cuestionan la dominación, ¿no? Como tú dices, ¿no? Si no castigo, controlo, entonces estoy haciendo las cosas de manera femenina, ¿no? Ese es como el prejuicio. Entonces, junto con la exclusión de las mujeres, estamos aventando todos estos otros valores y conceptos en un solo paquete. Entonces, rescatar al papel de las mujeres y dignificar el feminismo implica mucho más que solamente la igualdad de género, implica una transformación total de la manera de hacer política, pero ya me estoy yendo muy rápido, ¿verdad? No, está bien. O sea, yo creo que sí hay aquí varios puntos que podemos desempacar. O sea, por un lado, reivindicar a las mujeres es importante, ¿no? Es importante visibilizarlas. De eso se trata la perspectiva de género, que no es solo sobre las mujeres, pero vamos a hablar de las mujeres en particular. Se trata de visibilizar sus espacios, sus cuerpos, sus intereses, sus contribuciones. Hay un montón de mujeres en distintos campos de conocimiento que no conocemos, y no las conocemos simplemente porque tenían nombre de mujer, y entonces sus contribuciones, no, aunque eran importantes, no se les consideraba como tal, porque ahí hay un sesgo de género. Entonces, una política democrática también tiene que reconocer y reivindicar y desempolvar esos archivos y esos nombres. Otro punto es no caer en los esencialismos, que es decir, bueno, porque las mujeres tienen ciertas características ontológicas, entonces ellas son mejores para gobernar, porque si gobiernan solo mujeres no va a haber guerras, o porque las mujeres tienen una cuestión de cuidados que es natural, y entonces vemos a Angela Merkel o a estas otras políticas que lo que tienen que hacer es masculinizarse para que les hagan caso. O sea, eso es caer en un esencialismo. Yo creo que las mujeres como seres humanos pues pueden ser malas políticas, pueden ser corruptas, pueden hacer y deshacer como quieren, y también pueden ser grandes líderes, ¿no? O sea, no es una cuestión esencialista, y nombrar una no significa no reconocer la otra, ¿no? Que las mujeres pues tienen que estar y han estado en el espacio público, pero que también no caigamos en esa idea de que si las mujeres reinan el mundo todo va a ser bonito. Claro. Y, o sea, eso no sucede por el simple hecho de que son seres humanos con fallas y
pues con humanidad al final del día. Y lo tercero es entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos despegamos de lógicas masculinas y femeninas, que no de mujeres y de hombres, sino masculinas y femeninas de gobernar? Y ahí, para mí, lo que tendríamos que pensar en colectivo es, ¿qué hacemos con el poder? Porque no nos sirve de nada tener a muchas mujeres con poder si ese poder va a ser un poder patriarcal, violento, jerárquico, si estamos reproduciendo formas de poder que son las que nos han llevado a donde estamos. Entonces, más bien es reconfigurar esas ideas de poder, pensar más bien en procesos participativos, procesos de elección. Ahí Rousseau siempre decía, ¿no?, que las democracias funcionan mejor en espacios pequeños porque así todo el mundo puede ser representado por su propia voz. Y aquí pues no tenemos esas posibilidades en estas sociedades tan gigantescas, pero sí podemos pensar colectivamente cómo transformar el poder, sin que sea un poder masculino, ni femenino, ni rosita, ni azul, ¿no? Entonces, y yo creo que es ahí donde necesitamos imaginación política, donde necesitamos, como decía Wallerstein, ¿no?, impensar lo que hemos pensado a lo largo de la vida y buscar otras formas también de relacionarnos entre hombres y mujeres y entre personas, ¿no?, más allá del género. Sí, me parece muy bien dicho. Ahora, hay un debate muy álgido dentro de, bueno, siempre hay en todos lados, pero aquí en particular, entre la cuestión de los, a ver, tú no sé cómo categorizarlo, pero hay un debate entre cuál es el papel de las mujeres trans dentro de los movimientos feministas, ¿no? Hay algunos sectores que rechazan esa participación, lo ven como una especie de invasión del espacio de un movimiento que debería estar sobre todo arraigada en quienes tengan una corporalidad femenina originaria y quienes dicen que esto debería ser mucho más flexible, ¿no? Que la lucha tiene que ser mucho más abierta y que las mujeres trans pues, son mujeres, así que es reproducir los mismos esquemas de exclusión si los excluyes, ¿no? Las excluyes. Entonces, no sé, hay una salida a esto porque de repente ha sido bastante dura el debate. ¿Podemos pasar una etapa en que hay una reconciliación de posiciones? A mí me gustaría decir que sí, porque a veces es bueno embriagarse de optimismo. Sin embargo, hay debates dentro de los feminismos que nos están llevando a posiciones que parecen irreconciliables. ¿Sí? Y aquí el debate no es sobre mujeres trans o mujeres cis, sino es sobre qué significa ser mujer. Y las diferencias en los, digamos, estos dos grandes discursos que hay es que ser mujer es, para un feminismo, ser mujer tiene que ver con poseer un cuerpo específico, una biología, una carga cromosomática, hormonal, leucocitos, etcétera, que se leen como de mujer, ¿no? O como femeninos. En inglés ahí hay una palabra que sería female, ¿no? Que es diferente a woman. Y el otro debate la otra parte del debate, la otra posición feminista es una, además a la que yo me suscribo, donde ser mujer es mucho más complejo que el cuerpo, ¿no? O sea, ya lo anunciaba Simone de Beauvoir en el segundo tomo del Segundo Sexo, que una no nace mujer, sino que se convierte en mujer. ¿Y eso qué significa? Que hay una serie de procesos sociales, psicológicos, culturales, que incluso nos anteceden y que una deviene mujer a partir de esos procesos de socialización que no tienen nada que ver con el cuerpo. Y otra forma de entenderlo es, hay un texto muy clásico en los feminismos, cuyo nombre obviamente he olvidado en este momento, pero donde nos dice, bueno, cuando tú vas por la calle, tú asumes que alguien es hombre o mujer y nunca, afortunadamente, vemos los genitales de la gente, ¿no? Claro. O sea, no vas por la vida diciendo, o sea, la forma en que asumimos la identidad de género de alguien es a partir de ciertos rasgos que socialmente identificamos como rasgos masculinos o rasgos femeninos, independientemente de la genitalidad, ¿no?
Entonces, ahí hay una clave importante, que es una clave para mí sociológica, sobre cómo navegamos el mundo, ¿no? Y hay muchas mujeres que no responden a los estereotipos típicos de la feminidad, y que no les puedes quitar su carta de adscripción simplemente porque a tu imagen no parecen mujeres, ¿no? Entonces le pasa mucho a las mujeres afrodescendientes, o a las mujeres que son más altas que el promedio, o las mujeres que de pronto tienen ovario poliquístico y desarrollan vello facial, ¿no? O sea, si no entran en ese molde que creemos que es el de la feminidad, entonces las vamos a excluir. O las mujeres que no tienen por alguna u otra razón la menstruación, o que deciden no tener hijos por no cumplir esos mandatos de feminidad, las excluyes, les quitas la membresía del club, ¿no? Entonces también creo que ahí hay, a lo que voy con esto es que es un debate muy complejo. A mí me parece que en un afán democrático hay que escuchar a todas las partes, pero es muy preocupante que haya feminismos que ostentan discursos que no solo son complicados argumentativamente, sino que tienen una implicación en negar derechos humanos a las personas trans. Y eso a mí me parece que ya raya a esos feministas como que les queremos quitar su membresía, pero no podemos, ¿no? Claro. Muy bien, estimada Neris, entiendo mucho mejor el debate y se vale soñar para construir justamente puntos de comunicación o unión. Vamos a oír un segundo corte y regresamos para continuar conversando con Amneris Chaparro, la directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Género de la UNAM. Ahorita regresamos. Continuamos aquí con la doctora Amneris Chaparro. Gracias a nuestro público, gracias, Amneris, por estar con nosotros. Pues cuéntanos sobre el centro, porque hemos hablado de teoría, historia, filosofía, pero pues ¿cuál es tu proyecto para el futuro del CIEG? Sí, bueno, el CIEG, el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM, para este periodo 2025-2029, busca de manera muy modesta consolidar los estudios de género como campo de conocimiento y que seamos un referente de la materia en la región. O sea, yo tengo objetivos que son ambiciosos, pero que creo que cuento con una planta de investigadoras y técnicas académicas que son excelentes, y que lo que queremos es fortalecer nuestras áreas de conocimiento y también tener ese pie en la difusión y la divulgación de la investigación que se hace sobre género, porque como espero que más o menos haya podido mostrar con las intervenciones anteriores, es un espacio necesario para la vida política y democrática de este y otros países. Entonces, nuestro proyecto tiene que ver con el fortalecimiento de las áreas de investigación, con una política editorial muy robusta, también que no solo sea la investigación pura y dura y rigurosa, que es muy importante, sino también la posibilidad de traducir esa investigación en materiales de difusión y divulgación para todo el público, una oferta también de eventos académicos de alto nivel, digamos que intentamos por todos lados, y para mí es importante ser un centro feminista, ¿no? O sea, nosotras, no por ser el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, nos escapamos de cuestiones que tengan que ver con reproducir desigualdades. O sea, eso está ahí siempre, todo el tiempo, aunque seamos las encargadas de estudiarlo, ¿no? También tenemos que llevar a cabo procesos institucionales de sensibilización y de crear una cultura de cuidados también en el centro, ¿no? Tenemos una planta académica joven, pero también tenemos una planta administrativa muy importante, que el trabajo de investigación no se sostiene si no tienes buenas bases en la administración y en quién hace qué, ¿no? Es un poco como las lógicas del trabajo doméstico, que si ese trabajo no está hecho o si está mal hecho, repercute, y cuando está bien hecho nadie lo toma en cuenta. Entonces, para mí es muy importante el diseño institucional del CIEG, que se afiance institucional, administrativamente, en sus lógicas, en sus procesos internos, de esta enorme burocracia que también supone
la administración universitaria, pero que hay que entrarle. Y eso es lo que nos va a permitir tener un centro con investigadoras e investigadores, investigadorix muy potentes, ¿no? Que tengan ese cobijo de una administración clara, con procesos bien hechos, y de eso se trata el CIEG, es un panorama completo. Sí, es muy importante este espacio que exista. También hay un nuevo posgrado en estudios de género que dirige Leticia Flores Farfán, gran amiga. Ella también no ha estado aquí, fíjate, la he invitado y nunca ha podido, está muy ocupada. Ahí se ve la amistad, yo más digo. Leticia, desde aquí te hablamos, tienes que venir, porque eso también es una gran innovación, el posgrado en estudios de género, ¿no? El posgrado fue un proyecto que salió del CIEG, que trabajamos en conjunto con la Facultad de Filosofía, con el CRIM y con el SAGE, que son otros dos centros importantes de la UNAM. Y es un proyecto que se trabajó durante muchos años y se alojó en la Facultad de Filosofía y Letras, porque por la estructura de la universidad son las facultades las que, valga la redundancia, facultan los títulos y la docencia. Entonces es un proyecto muy cercano a nosotras. Yo era secretaria académica del CIEG cuando se impulsó el proyecto, lo conocemos muy bien y era una deuda histórica que tenía la universidad, porque otros programas, otros centros de género tenían sus posgrados y la UNAM no. Entonces fue un gran logro. O sea, en un periodo muy corto de tiempo se dieron muchos alcances y avances importantes: el posgrado, la coordinación para la igualdad de género, la creación de la CINIX, la reestructuración del protocolo. Todo eso también, mucho de ese trabajo se hizo en el PUEG y después en el CIEG. Y ahí seguimos nosotras. Te iba a preguntar, ¿hacen un trabajo con la coordinación? Porque la SIGU es la coordinación de rectoría que trabaja directamente a favor de la igualdad de género en contra de violencia dentro de la universidad. ¿Hacen un trabajo hay un trabajo coordinado? estrecho. Cuando el CIEG aún era PUEG y todavía siendo CIEG, teníamos una Secretaría de Igualdad de Género. Y esa estructura pasó a la coordinación, parte de esa estructura pasó a la Coordinación para la Igualdad de Género, que digamos es la encargada de la política de género de toda la universidad. Y ahí hay una colaboración muy estrecha desde que estaba la doctora Tamara Martínez, que fue la primera coordinadora de género. Ahora está la doctora Norma Blázquez y hemos intentado tener esos vasos comunicantes con ellas, además de que son referentes en sus campos de estudio, ¿no? Una colega decía en una reunión con Norma Blázquez que iba a ir a ver a su marco teórico, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Entonces también hay esa correspondencia que es importante para la institución, porque son temas complicados, son temas complejos y la unión hace la fuerza. ¿Y cómo has visto ahora la situación en la universidad en ese tema? O sea, ya son muchos años de activismos estudiantiles, exigencias estudiantiles, justo de ahí sale también la creación de la coordinación de este trabajo, sobre todo dentro del rectorado de Enrique Graue, se hizo esta respuesta institucional, pero siguen habiendo muchas inquietudes entre las jóvenes, las estudiantes en particular, pero toda la comunidad. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando con los estudiantes en la universidad? O sea, ¿qué pendientes hay, pues? ¿Qué retos hay? Yo creo que las grandes lecciones de los últimos años han venido de las estudiantes. No solo gracias a ellas se crearon estructuras como la SIGU, sino también se cambió el protocolo. O sea, la universidad no consideraba como una falta grave la violencia sexual, ¿no? Mira, o sea, ¿hasta qué año fue? 2020, 21. O sea, podías tener una sanción por beber alcohol en el interior de la universidad, pero no por cometer una agresión calificada como sexual. Entonces, ese es un cambio que llegó, quizá llegó tarde, pero llegó, y eso fue muy importante y no habría sucedido si no hubiera sido por las mujeres organizadas de las facultades. Entonces creo que ahí hay una serie de lecciones importantes que dieron las alumnas, ellas dieron la batalla, ¿no? Y creo que ahí la respuesta institucional de escucha activa fue muy importante, y no solo quedarse ahí, sino realmente
crear estructuras, modificar legislación, y son pasos necesarios. Yo creo que todavía falta mucho, ¿no? Sería muy bueno decir, bueno, ya lo logramos, nos congratulamos, pero creo que estamos en un proceso de transformación institucional. Sí veo que hay mucho ímpetu también por parte de las autoridades. También se cambió el nombre de la Defensoría de Derechos Universitarios para para también nombrar los casos de violencia de género que ocurren en la universidad, y creo que nombrarlo, visibilizarlo es importantísimo, y habría que decir que la igualdad de género cuesta dinero, ¿no? Y también ahí es un espacio donde los gobiernos, las instituciones tienen que invertir, ¿no? No se trata de que piensen que es un gasto, pero hay que tener más recursos. Yo creo que la universidad va bien, hay un observatorio de universidades, y yo no he visto el puntaje de la UNAM, pero esperaría que de 5 años para acá haya subido. Hay otras universidades que también están haciendo buenos trabajos. Yo sé que no es suficiente ni determinante necesariamente, pero había un recambio de género en las autoridades radical, y también es resultado de esas luchas feministas de las mujeres estudiantes. Tenemos la primera secretaria general de la UNAM, tenemos directoras de jurídicas, de Facultad de Economía, medicina, arquitectura, medicina, coordinación científica, institutos las sociales, primeras, las primeras en muchos de esos espacios. Y esto también ha dado una cara muy diferente, ¿no?, a la universidad. Sí, claro, es un signo de los tiempos, creo que es un signo positivo, pero también creo que no debe dejar de sorprendernos que seguimos en la etapa de las primeras, ¿no? Claro. Entonces, a lo que debemos, la primera presidenta también en el país, y creo que debe haber un momento en el que esas primeras no sean las únicas, y que se normalice, que siempre haya por lo menos una paridad, ¿no? Ahora, tengo un punto muy específico que te estaba diciendo fuera del aire, que debatí en su momento con Judith Butler aquí en este programa. Yo, como bien sabes, nací en los Estados Unidos hablando inglés, mi primer idioma. Una de las cosas que más gocé, que me sigue encantando del español, es que tiene géneros. En inglés no hay géneros. Cuando hablas de la mesa o la pared o el coche, no tiene géneros. Entonces hay algo muy mágico que para mí, mi experiencia personal, por lo menos literariamente incluso, y es espiritualmente, que me encanta, porque te abre la perspectiva en cómo puedes usar el lenguaje. De repente siento que el lenguaje inclusivo, con lo cual estoy de acuerdo, no es que estoy rechazando la lenguaje, no, me estoy como compartiendo una angustia o algo que me preocupa. Si de repente ya no usamos géneros, si nada más usamos la X o la arroba, siento que vamos a perder algo. No sé si eso es una nostalgia patriarcal que estoy expresando o ¿qué piensas? Mira, tienes el título de tu próximo libro, Nostalgia Patriarcal. Nosotras tenemos en el CIEG un antimanual para el uso del lenguaje no sexista, el LINS, lenguaje incluyente no sexista. Y el antimanual al principio tiene una serie de advertencias que escribió la doctora Hortensia Moreno, que trabaja con nosotras. Sí, gran figura. Sí, maravillosa, directora de la revista Debate Feminista. Y ella dice algo muy bonito. Nos dice, nadie te puede obligar a utilizar el lenguaje incluyente, pero tampoco nadie te puede obligar a no utilizarlo, ¿no? Es una guía, y no se trata de forzar a las personas a que hablen de una u otra manera, pero también creo que es importante, en un espíritu democrático y hasta tolerante, que si las personas se quieren expresar de cierta manera, lo hagan, ¿no? Y creo que también, o sea, yo ahora lo entiendo en mí misma como quizás hasta un signo de madurez, pues no importa que las personas no utilicen lenguaje incluyente mientras sean respetuosas y sepan comunicarse. Creo que sí tiene un sentido el uso del lenguaje incluyente, sobre todo cuando hablamos de personas que han sido históricamente invisibilizadas, ¿no?
Yo creo que yo recuerdo escribir mi tesis doctoral en inglés y en vez de usar el he, usaba todo el tiempo she, ¿no? Y era como mi pequeño acto de rebeldía, ¿no? De insubordinación, desobediencia civil, porque todas las tesis usaban el he, por como el por masculino el ser humano, pues, genérico universal, ¿no? Entonces, sí, aunque yo soy anglófona, anglofílica también, el inglés es un idioma que aprendí desde muy niña y que me encanta. Y no es mi lengua madre, pero no estoy tan segura que sea tan gender free, ¿no? O sea, yo sí creo que tiene algunos preceptos ahí. Entiendo la belleza de las lenguas romances con respecto a los las y otras lenguas que también lo tienen. No sé si se pierde algo, pero creo que sí se gana mucho cuando... Pues el alemán tiene el neutro. El neutro, el das, ¿no? Que también es una cosa muy extraña, pero incluso las alemanas también han hecho sus propias insurrecciones en el lenguaje, desde escribir con minúsculas, porque todo se escribe con mayúsculas. Claro, gritas, ¿no? Parece que te están gritando en la hoja. No se ofendan las personas que hablan alemán. Pero también de pronto he visto que utilizan algunas formas o algunos guiños para incluso el der y el die, utilizarlos de una manera más neutral que no sea el das. Entonces ahí eso también... o sea, las lenguas al final del día creo que están vivas y todo el tiempo las usamos y las mal usamos y tiramos y destiramos de ellas. Entonces... Es lo bonito de la lengua, que justamente son productos históricos, sociales, o sea, aunque haya un diccionario, ¿no? Que fije durante un momento algunos de los sentidos, el lenguaje se desarrolla constantemente. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que las personas deben tener esa libertad de hablar en comodidad, ¿no? Y también cuando propusimos el antimanual, no se trata de tener una policía del lenguaje, ¿no? Y tampoco creemos que la Real Academia o las Reales Academias deban ser esa policía del lenguaje, que es algo tan libre, pero que también nos pone en un dilema en la universidad, porque nuestro trabajo formativo con estudiantes es que escriban bien. Claro. ¿No? Entonces también hay como un estándar que tú esperas y de pronto le metes un poco de ruido con el uso del lenguaje inclusivo y con muchas X, muchas arrobas. Entonces ahí digamos que es un proceso que... Pero entonces se llama el antimanual de la lengua española para un lenguaje no sexista. ¿Y esto es disponible en el sitio web del CIEG? Está en el sitio web del CIEG, es Open Access, descarga gratuita. También hay por ahí uno que otro ejemplar en algunas librerías. Muy bien, pero justamente se llama antimanual, o sea, no es la nueva forma correcta, sino que es cómo utilizar el idioma para expresar y defender la libertad de la pluralidad. Es una guía, ¿no? También tiene ahí un tono jocoso, es un poco una provocación. Súper. Es un libro muy bonito, la verdad. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Un último comentario a las estudiantes jóvenes de la UNAM. Que se acerquen al CIEG, que se acerquen a nuestra página de internet, a nuestras redes sociales, que vengan a nuestros eventos, que participen, que si tienen dudas se comuniquen con nosotras y nosotros, y ahí les esperamos en la Torre 7, en la Torre 2 de Humanidades, piso 7, y también en nuestra biblioteca Rosario Castellanos, que es la biblioteca con el acervo más amplio de temas en géneros y feminismos. Excelente, pues muchas gracias. Muchas gracias, John. Acompañarnos, muchas gracias y un gran abrazo a nuestro público tan amable y fiel. Todos los domingos aquí estamos en los Diálogos por la Democracia de la UNAM y te esperamos en 8 días.